están? Mi nombre es Enrique Aguilar y bueno, el día de hoy quiero compartir este video. Es un complemento a una serie de fotografías y de información que estuvimos compartiendo en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, acerca de un suceso que nos pasó en casa. La verdad es que es un suceso que disfrutamos mucho, que fue el nacimiento de varias mariposas monarcas en el jardín. Y bueno, quiero en este video pues hacer un poquito la cronología, porque bueno, al final de cuentas estas redes sociales, tanto Facebook como Instagram, es un poquito limitado en cuestión de el contenido que se puede poner. Por ejemplo, Instagram solamente te permite hasta 10 fotos en una misma publicación, cierta cantidad de texto. Entonces la verdad es que quedaba muy limitado. Y del suceso completo, pues como estuvimos tomando muchas fotografías y videos, entonces pues, salieron más de 600 fotografías y era obviamente imposible compartir todo eso en estas redes. Porque bueno, además todo este proceso, toda esta cronología pues sucedió en un periodo de 40 días en total, desde el inicio hasta que se fueron las últimas mariposas. Entonces pues prometí hacer este complemento en video para poder platicar un poquito más de esto y bueno, compartirles también esta experiencia que nosotros pudimos disfrutar en casa. Ojalá que les sirva. Si queda bien, pues a lo mejor hasta puede servir un poquito como material didáctico, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Les voy a platicar un poquito. Bueno, mis hijos hacen escuela en casa, ya tienen algún tiempo haciendo escuela en casa. Y dentro de los múltiples proyectos que hacemos fuera de lo que es el currículo académico, pudimos, gracias a una mamá, una querida amiga, junto con sus hijas, pudimos integrarnos a un proyecto en el Parque Bicentenario, en el cual, bueno, el encargado de lo que son los jardines y de esta área de las plantas del parque, el profesor Rubén, bueno, gracias a él pudimos integrar, bueno, los niños se pudieron integrar a un proyecto que ellos mismos armaron y que incluso bautizaron con el nombre de Alas Forestales. Entonces en ese proyecto, bueno, básicamente es poder apoyar también en lo que es en el parque, tanto el embellecimiento de áreas verdes. Y uno de los proyectos, lo que finalmente fue Alas Forestales, era enfocarse en poder hacer del estado puntos en donde pudiera haber reservas específicas para la mariposa monarca, porque bueno, a final de cuentas estamos en el paso un poquito de la migración, cuando toca la migración anual de la mariposa monarca migrante que viene desde Canadá y Estados Unidos. Pues el estado está en el camino. Entonces de repente pues pasan grupos grandes de mariposa monarca. Sin embargo, bueno, a veces no hay en la ciudad o en el estado zonas en donde la mariposa pueda hacer sus pausas que requiere a lo largo de todo el trayecto, pausas para comer, pausas para descansar incluso en la noche. Entonces pues parte del proyecto es poder hacer estas zonas en las cuales pues la mariposa pueda hacer sus escalas, ¿no? Y bueno, es un proyecto grande, es un proyecto muy bonito y es un proyecto obviamente que involucra a los niños, ¿no? Es, al final de cuentas, era el objetivo del parque y el objetivo del profesor Rubén, que pudieran involucrarse los niños, las nuevas generaciones, ¿no? Porque al final de cuentas son a los que se les va a quedar encargado este mundo y la verdad es que quizá en los últimos años no hemos hecho suficiente divulgación, suficiente trabajo para proteger las áreas. La industria, bueno, está acabando con muchas de las zonas que normalmente ocupan muchos animales, incluyendo a las mariposas. Y bueno, pues es un granito de arena, ¿no? Entonces, pero bueno, entre muchas de las actividades, para no hacerles el cuento demasiado largo, en un X momento, no recuerdo bien, creo que fue por ahí de primavera, inicios de primavera, el profesor nos regaló unas 2 plantitas de asclepia. La asclepia es una variedad de planta que tiene muchas variantes, ¿no? Muchas subespecies.
pero es una planta que a la mariposa y sobre todo a la mariposa monarca principalmente le gusta mucho. Es en la cual se alimenta y también es en la cual pone huevos, ¿no? Porque sabe que cuando nazcan las orugas, de esa misma planta se van a alimentar, entonces no ponen los huevos en cualquier planta. Sí se pueden alimentar de muchas flores, pero la oruga se alimenta solo de Asclepia, entonces cuando llega la mariposa monarca, pues pone los huevos solo en ese tipo de plantas. Nosotros no lo sabíamos, o sea, bueno, sabíamos que la mariposa monarca se alimentaba de ahí, pero la parte de los huevos y la parte de las orugas, la verdad es que no pasó por nuestra mente. El profesor nos regaló dos plantas, las pusimos en el jardín y estábamos muy contentos con las plantas, ¿no? A lo largo de la primavera y con las lluvias del verano, pues las plantas crecieron, florecieron y pues tenían sus florecitas, que son unas flores muy, muy bonitas, muy chiquititas. En algunas partes la llaman también bandera española, porque la misma florecita tiene los 3 colores de la bandera de España, el naranja, el rojo y el amarillo. Entonces, bueno, hay gente que la conoce de diferentes nombres. Pero entonces teníamos nuestras plantas aquí, pasaron toda la primavera, pasaron todo el verano. Y realmente nuestra historia de la cronología comienza el día 18 de agosto. Ese día estaba yo podando el jardín, ¿no? Podando el pasto, y estaba yo con mi podadora, tengo una desbrozadora, y estaba yo haciendo el ruido pues, normal que hace la desbrozadora. Pero a pesar del ruido y a pesar del escándalo que traía yo, llegó una mariposa monarca. Es una mariposa local, no es de las migratorias, es una mariposa. Hay 2 tipos de mariposa monarca en las diferentes ciudades. Hay unas que son, digamos, de la región y esas siempre están ahí, las puedes ver casi prácticamente a lo largo de todo el año. Andan ahí, circulan, van, vienen y siempre están, ¿no? La monarca migratoria es una especie más grande, es la que viene desde Canadá y de Estados Unidos. Y esas no vienen, no se estacionan, esas vienen, van de paso, ¿no? Porque ellas van directo hasta el santuario, ¿no? Lo que es la reserva de la biosfera. Entonces, cuando llegan los grupos grandes que vienen de migración, van solamente de paso, a lo mejor hacen, como les comentaba al principio, una microescala nada más para alimentarse, pero se siguen en su trayecto, o sea, no se detienen, no andan ahí pajareando. Entonces, bueno, la que vino es una monarca local. Pero bueno, ahí estaba y yo estaba con mi ruido y entonces llegó la mariposa, se estuvo parando en una flor de las asclepias, aquí en la otra flor, en las 2 plantas, porque además las tenía yo separadas más o menos como serán como unos 5 metros de distancia una planta de la otra, pero se paró en las 2 y ahí estuvo y yo dije, ay, qué buena onda, vino a saludar, no le importó el ruido y vino a comer. Yo ya sabía que esa planta les gustaba a las mariposas, que fue lo que nos dijo el profe Rubén. Entonces, pues ahí estaba, ¿no? Y ya pasó, ese día pasó, terminó y se fue la mariposa, ¿no? Eso fue en un solo día, ¿no? Al menos fue el día que me di cuenta, fue el día que estaba yo podando el 18 de agosto. Pasaron los días y bueno, a mí me gusta salir de repente al jardín, ver las flores, los rosales, etcétera. Y el día 27 de agosto, o sea, prácticamente 10 días después, andando viendo las plantas, de repente me di cuenta en las asclepias que empezaban a presentar hoyitos, ¿no? Y dije, chispas, ya le cayó plaga, ¿no? Pero ya acercándome más, vi unas pirinolas de oruguitas que se estaban comiendo a la planta, ¿no? Y la reconocí, o sea, ya no sé, a lo mejor la había visto en algún momento de mi vida, ya la había visto a lo mejor en alguna foto y sabía que era oruga de monarca. Bueno, fue cuando llegué y dije, pues la que vino a poner huevos y pues ya están haciendo las oruguitas. Entonces, y había de todas, ¿no? Pero en ese momento pues eran orugas chiquititas, oruguitas de un par de milímetros, pero ya estaban comiendo plantas. O sea, básicamente lo que hace la mariposa monarca, bueno, pone el huevo después cuando ya se abre, la oruguita, la larva, se come el huevo y luego se pone a comer de la planta, ¿no? Entonces, pero aprovecha hasta el huevito, entonces se lo come y luego se pone a comer de las hojas de la asclepia, que es en ese momento lo suavecito, ¿no? Mientras todavía están chiquitas, se comen las hojitas. Conforme van creciendo, se comen hasta el tallo, pero bueno, ahorita les platico esa parte. El chiste es que
En ese momento yo conté aproximadamente, me puse a contarlas entre las dos plantas y me salieron como más de 60 oruguitas, ¿no? Que ahí andaban en las plantas. Y bueno, pues en ese momento, para el día 2 de septiembre, pues ya obviamente habían crecido. Algo interesante que pasa con la oruga de la mariposa monarca es que se estima que crece desde que nace, desde que rompe el huevo, más de 1000 veces su tamaño. O sea, digo, obviamente de todas maneras, pues queda una oruga de cuando mucho unos 2,5 a 3 centímetros, pero de todas maneras, pues es más de 1000 veces el tamaño, ¿no? Original. Entonces, y eso se lo es devorando planta, ¿no? Entonces se pone a comer planta, 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 come, 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 come a lo largo de un par de semanas y llega a ese tamaño. Entonces, para el día 2 de septiembre, les digo, conté más o menos unas 60 orugas y las que ya había, algunas pues comen más rápido que otras no nacen, obviamente no nacen todas al mismo tiempo, hay unas que nacen con un par de días de diferencia, entonces, pero ya había orugas desde los 6 milímetros hasta los 20 milímetros, ¿no? Los 2 centímetros, entonces, yo conté aproximadamente unas 60, 65 orugas en ese momento. Para el día 5 de septiembre, o sea, ya habían pasado más de 20 días, ¿no? Más o menos, por ahí de 20 días. Algunas ya es que estaban alcanzando los 3 centímetros, ¿no? Más o menos. El día 6, bueno, y nosotros encantados, obviamente, una de las ventajas de la escuela en casa, pues mis hijos pudieron disfrutar prácticamente el proceso de las orugas, cómo iban creciendo, cómo se iban acabando las plantas, cómo estaban devorando todo, y de una u otra manera, pues también nos empezamos a encariñar con el proceso, mis hijos incluso encariñarse con las oruguitas. Incluso el mismo día 6, el 6 de septiembre, nos pasó bueno, les pasó a mi hija y a Rox un suceso un poco difícil, digamos, porque ellos estaban allá afuera en el jardín apreciando las orugas, viendo cómo crecían, cómo comían y todo lo que estaban haciendo. Y y tal cual documental de National Geographic, ¿no? De repente ven que viene una avispa roja, ¿no? Que también hay varias en la zona. Y venía una avispa roja y como que se les acercaba a las oruguitas. Primero se asustaron, pensaron que iban a matar a oruguitas, no sé, no, pero vean como que medio se les acercaba, como que las tocaba ahí un poquito y ya, ¿no? Pero parecía como que no les hacía nada, ¿no? Se asustaron inmediatamente, pero vieron como que la avispa no hacía mayor cosa más que ir tocarlas y como que se apartaba un poquito. Se paró en uno de los arbolitos, una rayán que tenemos aquí en la casa, y ahí se detuvo un par de minutos la avispa, pero ya no se acercó a las asclepias donde estaban las orugas. De repente se separa la avispa de la rayán y así, ¿no? Les tocó así en vivo y casi cerquita, ¿no? Les tocó ver cómo llega la avispa a una de las orugas que ya previamente había tocado, que ya después, bueno, ahorita les digo qué fue lo que hizo. La agarra con sus patas, la pesca completa, la envuelve, digamos, con sus patas y la arranca del auge y se la lleva. Y se fue. Y se asustaron, bueno, Ana Karen hasta se puso a llorar. Pues, les digo, por final de cuentas, a lo largo de estar siguiendo todo el proceso, que ya llevamos más de 20 días siguiendo el proceso, pues te encariñas, ¿no? De alguna u otra manera y además estarlas cuidando, asegurándonos que pues, si iba a llover, y les puse también una mampara para que la lluvia no les cayera, tan fuerte, o sea, protegiendo un poquito, o sea, te encariñas, ¿no? Y de repente ves a la avispa cómo envuelve la oruga y se la lleva. Ya después, bueno, investigando un poquito, ya me di cuenta que al final de cuentas la avispa es un depredador de las orugas en general, de varias especies de orugas, y es lo que comen, ¿no? No es como las abejas, que pues ellas comen de néctar, ¿no? De flores, pero la avispa no, la avispa, pues uno de sus manjares son las orugas, y lo que hacen es llegar primero, pican la oruga que se quieren comer o que se quieren llevar, la pican, ese piquete lo que hace es inmovilizar a la oruga, ¿no? Se colapsa ahí, se queda paralizada,
Y lo que hace la avispa es esperar tantito en lo que hace efecto el piquete, y ya cuando pasó unos minutos, que justamente fue el tiempo que la oruga, digo que la avispa estuvo en el arrayán esperando, era lo que estaba haciendo, esperando que la oruga terminara de inmovilizarse, y entonces ahora sí ya podía ir y arrancarla incluso hasta con facilidad, ¿no? Porque ya la oruga no iba a oponer resistencia succionándose a la hoja o al tallo donde estuviera parada. Y es lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la naturaleza, pero bueno, nos tocó como lección también. Al final de cuentas es parte del diseño natural. Y bueno, fue lo que sucedió. Entonces, eso fue el día el 6 de septiembre, fue la escena con la avispa. Y bueno, pues ya, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, seguían las orugas. Ya me di cuenta después, para el día 8 de septiembre, un par de días después, conté casi 90 orugas. Es decir, de las 65 prácticamente que había contado días previos, pues unas todavía no terminaban de nacer o estaban tan chiquitas que no las alcancé a identificar en el primer momento, pero ya para el día 8 eran 90, o sea, conté 90. Y bueno, para ese momento, el 8 de septiembre, ya prácticamente no había plantas. O sea, ya la mayoría de las orugas ya habían alcanzado su tamaño, un tamaño mayor a los 2 centímetros. Obviamente comen más. Les digo, al principio, cuando están chiquititas, pues lo que comen es la hoja, pero conforme empiezan a crecer y cuando las hojas además empiezan a acabar, pues empiezan a comerse hasta los tallos, y tallos grandes, gordos, o sea, pero se los empiezan a comer completos. Se comieron las hojas, se comieron las flores, se comieron las vainas. La asclepia hace unas vainas larguitas, y en esas vainas, a la hora que se abre la vaina, tiene montones de semillitas, todas así formaditas, como con pelusa, porque para que el viento se las lleve y bueno, vayan y se germinen en otro lado, ¿no? Pero hasta las vainas que no sé, o sea, yo llegué a sacar varias, conforme se iban abriendo las vainas, pues ibas rescatando semillas y todo, pero llegó el momento en el que cuando las orugas se acabaron la planta, hasta las vainas que todavía quedaban, se las comieron, o sea, ya no había más. Pero entonces también nos asustamos porque pues eran muchas orugas, pues prácticamente 90, y ya no había planta, ya no había que comer. Traté de hacer, sin saber obviamente, traté de hacer experimentos. Tomaba una oruguita en un palito, lo ponía en otra planta, traté de ponerlas en diferentes plantas que tenemos en el jardín, de ninguna comían, de ninguna. Entonces, las puse en rosales, las puse en el ficus, las puse en el arrayán, las puse en una bugambilia, las puse en donde me encontré que tenía, pero nada, no comen nada, no comen pasto, no comen nada, entonces más que la asclepia. Entonces nos preocupó que ya no hay plantas y se van a acabar muriendo. Entonces ese día era, creo que era sábado, si no mal recuerdo, le hablamos al profesor Rubén, y le platicamos todo, que bueno, ya prácticamente no había planta, y sí, fue lo que nos dijo, es que no van a comer otra cosa, o sea, lo que comen es asclepia. Entonces, yo les puedo dar más, tengo aquí en el parque, tengo otras plantas, pero yo voy hasta el lunes, entonces hasta el lunes se las puedo pasar. Y digo, bueno, pues ni modo, pues vamos a ver qué tanto aguantan ese fin de semana, y pues el lunes iremos por más plantas a primera hora. Y bueno, sí, efectivamente, muchas de las orugas no llegaron al lunes. Es decir, no es que se hayan muerto en el momento, pero muchas se debilitaron a la falta de comida de 1 o 2 días, que fue lo que ya no había mucho que comer. Trataba yo de distribuirlas porque en una de las asclepias había la mayor cantidad de las orugas, la otra no había tanto. Entonces traté de equilibrar un poquito las cantidades de orugas entre una planta y la otra, para que también pudieran comer de la otra que todavía tenía algo de hojas. Pero a final de cuentas, pues muchas orugas se debilitaron en ese tiempo sin comida. Para cuando el lunes pudimos a primerita hora ir por más plantas, el profe nos dio otras 4 plantas, pues llegamos con las plantas el día lunes, pero aunque pusimos a las orugas en la planta, unas ya estaban tan débiles que ya no retomaron su comida. Esas muchas murieron, y de otras, bueno, pues sí pudieron seguir comiendo. Ahora, lo interesante es que ese lunes, si no, creo que fue 10 de septiembre, para el día 9,
el día 9 se formó, o el 8 en la mañana, en la noche del 8, o el 9 al inicio de la mañana, no sé, se formó el primero de los capullos. O sea, las orugas, en cuanto se empezó a acabar la comida, las que estaban ya más grandecitas, más fuertes, ya más listas, se empezaron a bajar de la planta, andaban por todo el jardín, por el pasto, por todos lados se fueron, se treparon en árboles, andaban en todos lados. Yo pensé inicialmente que estaban buscando comida, algunas probablemente sí lo estaban haciendo, pero otras lo que ya estaban buscando era un lugar en donde hacer el capullo. Entonces, bueno, una de las orugas se puso en un aro de hula hula que teníamos allá afuera y ahí se colgó y ahí se formó el capullo. Entonces, para el día 8 se formó el día 9 se formó el primero de los capullos y y ahí se quedó. El proceso de formación del capullo es muy bonito. Aquí, bueno, a ver si les puedo insertar el video. Y la forma en la que se hace el capullo es muy interesante porque ya una vez que encuentra la oruga, ya cuando ya está lista, ya encuentra el lugar donde va a querer formar el capullo, lo que hace es que va y se cuelga. Primero pone como una bolita de seda, de salivita, le pone y muy chiquitito, como un conito ahí muy pequeñito, y eso lo pone con la boca, ¿no? La mariposa monarca, por ejemplo, una de las características que tiene como oruga es que tiene dos pares de antenas, una al frente, grandes, y unas más chiquitas atrás. Pero bueno, entonces por eso identificas además un poquito más fácil cuál es la cabeza y cuál es la colita. Y con la boca pone ese conito de seda, lo pone con la boca, después se voltea y pega la colita a ese conito, es como su arnés, digamos, ¿no? De ahí se va a sujetar. Y entonces, y siempre lo pone en lugares en donde pueda colgarse de cabeza, porque ya una vez que se agarra con la colita, como que, pues se pega de ahí y se cuelga y queda como en ganchito, queda colgada de cabeza en ganchito. Y así se queda, y ahí puede estar 1 o 2 días, así colgada de esa forma, y tú te das cuenta que aún no está lista para nacer. Bueno, ya después, cuando ya vimos el proceso y vimos cómo sucedía, pudimos identificar varias cosas. Cuando todavía no van a nacer, las antenas de la cabeza están estiradas, rectas, rígidas, como si fueran cuernitos, ¿no? Están así estiraditos. Y cuando el día que ya se va a convertir, perdón, nacer, no, que el día que ya se va a convertir en capullo, entonces te empiezas a dar cuenta cómo esas antenas se empiezan a secar. Son como, bueno, al menos nosotros fue lo primer cosa que identificamos cuando ya va a convertirse en capullo. Las antenas dejan de estar rígidas, se empiezan como que a aguadar y se ponen flácidas como si fuera un hilo cualquiera. Así se empiezan a resecar esas antenas y se le empiezan a colgar. Aquí lo pueden ver en video. Se le secan las antenas y de repente, ahora sí ya se va a convertir, ya que ya tiene las antenas secas, entonces de estar en posición de ganchito se estira, se pone recta, sí sigue colgada de cabeza, pero se pone recta, y es justamente cuando de la nuca, de la espalda, se le abre la piel, y de ahí es donde empieza, un poquito antes de que se abra la piel, empiezas a ver, cuando ya se estira, cuando se pone recta, no es inmediato, se pone recta y todavía faltan un par de minutos. En ese momento empiezas a ver su cuerpo como si estuviera respirando, como que se infla, se desinfla, se infla, pero muy leve, demasiado leve, casi imperceptible, pero sí te das cuenta como que se infla, como que se aflaca, se infla, se enflaca, se infla, se enflaca, y así se la pasa unos minutos. Y de repente ahora sí ya se le abre la piel de la nuca, y desde adentro empieza a surgir el capullo verde intenso, y empieza a surgir el capullo, y del capullo como que se empieza a inflar el capullo, y entonces la piel se empieza a recoger, hecha como chicharrón, se empieza a recoger hacia arriba, se empieza a subir, digamos que la piel, porque todo lo de abajo se está inflando, y entonces la piel pues no da, y entonces se recorre hacia arriba, y se empieza a hacer chicharrón hacia arriba, se empieza todo a recoger, todo hacia arriba, y entonces ya nada más queda el puro capullo verde. Al final,
la piel que quedó arriba ya toda seca y en esa piel queda lo que eran las partes duras de la oruga. Las patas frontales, que son las que tienen pincita, como de cartil, bueno, no de, pues no sé, son más duritas o son con las que se agarran, las que se prensan de las hojas y cuando están caminando, son las patas duras. Y lo que es la cabeza, donde tiene también las mandíbulas, todo eso se recorre junto con la piel, todo eso, todo lo que era duro, lo va a desechar la mariposa. Entonces todo eso se recorre y eso, el capullo ya una vez que se formó se pone a girar, se pone a hacer contorsiones para que la piel se desprenda y se caiga al piso, ¿no? Y ya no le sirve. Pero es chistoso porque no se deja de mover hasta que no se caiga la piel. Y si no se ha caído, se mueve y se mueve y se mueve, gira, se contornea, se hace de un lado para otro hasta que se cae la piel. Y cuando se cae la piel, ya se relaja y ya se queda quieta, ¿no? Cuando originalmente se forma el capullo, le sale una franja, tiene como una franja amarillita a la mitad del capullo más o menos, y conforme pasan los minutos esa franja como que se va recorriendo hacia arriba y ya queda en la parte de arriba y es una franja que al final queda dorada, de color oro, así doradita, es una franja dorada viene como si fueran dos franjitas juntas, la dorada y una negra, y ahí se queda y eso se recorre y queda hasta arriba, y en la parte de abajo le quedan también unos puntitos también dorados, y esa es ya la forma del capullo final. Pero es muy, muy interesante cómo se forma el capullo, y de verdad, todo pasa en minutos, ¿no? Realmente el proceso completo de la formación del capullo varía en mariposa y, bueno, entre oruga y oruga, pero más o menos les toma entre unos 20 hasta unos 35 minutos formar el capullo completo, ¿no? Desde que se le secan las antenas hasta que se desprende la piel y se recorre la línea esta ya cuando está formado el capullo. La verdad es que es muy interesante esa parte. Ese primer capullo nada más vimos, pues al día siguiente ya estaba, ¿no? Y un capullo muy bonito, ya lo habíamos visto en fotos, ya habíamos investigado un poquito y ya lo habíamos visto cómo se vería el capullo. Lo que no habíamos visto es cómo se formaba. Yo pensé, a mí me tocó de niño ver formación de otro tipo de capullos, capullos por ejemplo en los que pues la oruga va formando con seda alrededor de sí misma un capullo de seda, ¿no? O de hilo, pero la mariposa monarca, su capullo es muy distinto. El capullo de la monarca se forma desde adentro de la mariposa. Y lo que hace es desprender la piel de la oruga. Y el capullo sale desde adentro. Es bastante interesante. No todas las mariposas se forman igual, pero la monarca así se hace. Entonces, para cuando vimos este primer capullo, pues ya nada más vimos el capullo. Nunca vimos cómo lo formó. Yo originalmente pues, pensaba que lo iba a hacer como lo que yo ya había visto cuando era niño, ¿no? Pero bueno, total se hizo ese primer capullo. Para el día 10 ya se habían formado otros 5 más capullos. Y de esos, bueno, tuvimos la fortuna de presenciar 3 formaciones de capullos el día 10. El día 11 se formaron otros 4 capullos y el 12 se formó el último de los capullos, ¿no? Aunque ese último capullo que se formó con una deformidad, de alguna manera a la hora que se estaba creando, como que se le hizo una rasgada, como que estaba rasgado el capullo desde que se formó. Y pues ahí estaba, se veía raro, todos los siguientes días se veía raro. La verdad es que ese capullo pues, pensamos que así se iba a quedar, ¿no? Y ya. Pero bueno, no se quedó así, ahorita les platico. El chiste es que pues pasaron los días, veíamos el capullo cuando recién se forma es de un verde muy intenso, un verde verde hoja, verde, no sé qué color de verde, como bueno, lo pueden ver aquí en las fotos. Es un verde muy bonito, muy intenso, pero conforme van pasando los días, ese verde se va poniendo un poquito ligeramente más opaco, va tirando un poquito más hacia el jade, que es un poco más opaco, y así se va, verde, 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 verde. Cuando ya van a nacer, la mariposa se pone un verde muy oscuro un día antes, y durante la noche normalmente es lo que presenciamos, es que de un día al otro, de haber estado verde, a la mañana siguiente, cuando el día que va a nacer, amanece negro. Negro completamente amanece el capullo. Y ese, bueno, creo
al menos en todos los capullos que presenciamos, pasó de una noche al día siguiente, ¿no? Estaba verde, ya verde oscuro, ya un poquito más oscuro que jade, pero de ese verde a negro, ¿no? De un día al otro. Entonces, y ya sabemos que de ese día pues van a ser. Entonces, el día 23 de septiembre, la mariposa del Hula Hula, el capullo que estaba en el Hula Hula, ese día nació. Y no nos tocó ver cuando abrió el capullo, la verdad es que pasó muy muy rápido, así minutitos. De repente pues se abrió el capullo cuando ya nos dimos cuenta, teníamos visitas en la casa, estábamos desayunando en el comedor, cuando de repente volteo y yo veo que ya estaba saliéndose la mariposa del capullo. Entonces no nos tocó ver el rompimiento, pero en ese momento corrimos, agarramos cámara y empecé a grabar, y ese es uno de los videos que les puedo compartir. Y nos tocó ver el proceso completo, cómo va saliendo. Es un proceso que duró aproximadamente media hora. Yo lo pude acelerar lo suficiente como para que quedara en solo un minuto, ver todo el proceso de cómo salió. Y bueno, ya pasaron algunas horas y ya la mariposa voló. Tuvimos que salir, para cuando regresamos ya se había ido. Pero bueno, ese día, el 12, es cuando, el 23, perdón, es cuando nace la primera mariposa, más o menos como a la 1 de la tarde, ¿no? Nacen a lo largo del día, que es cuando hay sol, cuando ya, como son de sangre fría, entonces necesitan del calor del día para poder hacer actividad. De hecho, pues todas las mañanas, tanto cuando eran orugas como cuando capullos, bueno, no hacen nada mientras todavía el clima está fresco, pero ya cuando sale el sol y empieza el calorcito, entonces ya es cuando empiezan a hacer toda la actividad. El día 24 nos tocó ver el nacimiento de otras 3 mariposas. 2 que se habían puesto su capullo en un rosal, y otro que se habían subido a la mampara que les había puesto para proteger. Ahí nació la otra mariposa. De esas pudimos grabar una. Y nos dimos cuenta de algo interesante. Estábamos esperando el nacimiento de esas 3 que habían amanecido negras. Y cuando nos dimos cuenta, unas empiezan con un movimiento muy suave, empieza como que a moverse de repente el capullo, hace algunos movimientos. Y cuando ya, pues bueno, yo preparé la cámara, porque ahora sí quería grabar el video de principio a fin. Entonces, pues preparé la cámara y todo. Y incluso tuvimos visitas en la casa, vinieron otros compañeros que también hacen escuela en casa, estuvieron aquí esperando a ver el nacimiento de la mariposa. Entonces, bueno, ya teníamos todo listo. Para no hacerles el cuento muy largo, pues sí pudimos grabar ese nacimiento, pero nos pasó lo interesante. Mientras esperábamos el nacimiento de esa mariposa, otra nació en menos del tiempo. Es decir, nos dimos cuenta que cada mariposa tiene su tiempo y su proceso. No todas nacen ni al mismo ritmo, ni a la misma, ni en el mismo momento. O sea, unas tardan más que otras. Incluso también nos pasó cuando la formación de los capullos, porque mientras esperábamos que una se formara, otra le ganó. Y, o sea, empezó después y terminó antes. Y lo mismo nos pasó cuando nacían las mariposas. Mientras estábamos nosotros filmando de esta que se supone que empezó primero, en algún momento, y sin darnos cuenta, mientras esta todavía estaba luchando por salir, por estirar sus alas, porque ya una vez que se salen del capullo, salen con la panza gorda. O sea, sale el cuerpo, o sea, todo lo que es el tórax, pero la panza está gorda. Y de esa misma panza está llena de un líquido que ellas necesitan para irrigar las alas. Entonces las alas salen como chicharrón, salen así hechas pues muy compactaditas, como si hubieras hecho bolita un papel. Así salen las alas y se empiezan a irrigar, y entonces las alas poco a poco se empiezan a estirar. Y es de ese líquido que está irrigando las alas. Entonces las alas se estiran y después ya empiezan a hacer un ligero movimiento para secarse. O sea, necesitan que esas alas se sequen porque todavía están suaves. Cuando recién las estiran, todavía están suaves. Entonces necesita que se sequen para pues, después poder soportar el vuelo. Entonces, mientras esperábamos a la que estábamos grabando, la otra de repente ya apareció estirada y había empezado después y había terminado antes, ¿no? De hecho, incluso voló antes. O sea, ya cuando se fue primero. Y la que estábamos grabando, pues tuvo un proceso bastante más lento. Con todo y todo, bueno, pues pudimos grabar el video completito desde que abrió el capullo hasta que nació y se fue la mariposa. Y bueno, la de la mampara también fue más rápida que incluso la que estábamos grabando primero.
Entonces, bueno, aprendimos varias cosas respecto a eso, respecto a los tiempos. Eh, Nacieron, esa que nació primero, la que grabamos en el video, ese mismo día en la noche ya se habían ido las tres que habían nacido ese día, y en la noche salí a regar el jardín y que me la encuentro en el pasto. Qué chispa, y era la misma, ¿no? Entonces, la vi y dije, chispas, a lo mejor no van a hacer, no sé, le va a costar trabajo, no va a poder volar bien. Y bueno, pues también la recogí del pasto, la llevé a una de las asclepias para que pues si tenía hambre ahí pudiera comer ya para esa, ya cuando son mariposas ya no comen hoja, ya lo que comen ya es del néctar de la flor. Entonces las puse en las florecitas y ahí se quedó toda la noche. Así estuvo 2 días, yo pensé que no iba a volar, pero bueno, como que fueron 2 días que necesitó esa mariposa en particular, no le pasó a ninguna otra, a esa en particular, como que requirió esos 2 días para fortalecerse, y bueno, en la protección del jardín, digamos, pues ahí pudo fortalecerse, y de repente ya, voló y voló súper bien, cuando ya por fin se fue 2 días después, se fue súper bien. Entonces como que esa en particular requirió eso, ¿no? Ese fortalecerse, agarrar fuerza, etcétera, y ya se pudo ir. El día 25 nacieron otras dos mariposas, una segunda que había en la mampara y otra que estaba en los arbolitos. El 26 nace una de las mariposas que estaba, uno de los capullos que estaban en una de las asclepias, que esa nació con las alas dañadas. Desde que nació nunca pudo estirar completamente las alas, y obviamente, bueno, pues no, días después no, ya había, murió porque no pudo nunca volar. Y bueno, pues esa nació así, ¿no? Nació como, pues deforme, digamos, de alguna manera, porque nunca se pudo estirar completa. Le pasó que en la planta de la asclepia no pudo, a la hora que estaba abriendo el capullo, se agarró de una varita de lo que había sido una flor. O sea, ya la flor ya se había secado, pero estaba tan débil ese tallito que pues colgó y quedó lejos de otros tallos, de otras varitas. Entonces, cuando la mariposa nació, no pudo agarrarse de nada como para impulsarse para salir. Entonces, se tardó mucho en salir del capullo, muchísimo. Yo quiero entender que se le empezaron a secar las alas antes de poderlas irrigar, porque de verdad se tardó demasiado. Entonces, nunca las pudo irrigar, nunca pudo estirarlas, y se le empezaron a resecar antes. Entonces, pues ya nunca se le formaron bien las alas, y bueno, 2 días después ya había fallecido, ¿no? Pero bueno, pues así pasa esta cosa también que aprendimos. El 26 nació una mariposa del rosal, y para el 27 nace una segunda mariposa que había en un árbol, y para el día 28, que ya fue la última mariposa que nació, justamente fue la mariposa, el capullo que se había formado rasgado. Habíamos pensado, como les decía, que no iban a hacer ese capullo, pero de repente del 27 al 28 el capullo amanece negro, y yo dije, chispas, sí van a hacer. Entonces, pues sí, nació, el 28 abre el capullo, pero igual también, por la misma deformidad, yo entiendo que la misma deformidad del capullo, cuando nació la mariposa, como que se le rompió el ala, como que se le pegó a esa parte que quedó delgadita del capullo. No lo entiendo bien. El chiste es que, aunque nació mucho mejor que la otra y pudo estirar las alas bastante más, de todas formas sus alas no estaban completas, no estaban simétricas, la izquierda contra la derecha, y como que estaban rotas, como que no irrigaron bien, como que el fluido que sirve para irrigarse, como que se salió del ala, o sea, como si hubiera tenido una fuga. Bueno, suena raro, pero no, como quien tiene una cortada, ¿no? Y se le sale la sangre. Bueno, así más o menos yo me lo imagino. El liquidito con el que se irriga el ala se salió. No se irrigó completo, obviamente no pudo estirarla completa, y entonces no las terminó de formar adecuadamente. Y aunque fue mejor que la otra, de todas maneras tampoco pudo volar nunca. Se quedó aquí en el jardín un par de días y después murió, ¿no? Entonces, para el día 30 de septiembre, ya la última de las mariposas, que fue esta,
pues ya había fallecido, ¿no? Y las otras pues sí volaron. En total volaron ocho mariposas que nacieron aquí en el jardín, eh, dos que no lo lograron, y de ahí eso, bueno, salieron, les digo, más de 600 fotografías, salieron 4 videos. Fue una experiencia muy padre. Mientras todavía no se iban las últimas mariposas, me daba gusto porque de repente algunas de las que habían nacido días anteriores venían a darse vueltas al jardín, algunas incluso sí separaron una de las flores de las asclepia, venían a comer. A mí me gusta pensar que pues, venían a saludar o venían a lo mejor a esperar a sus últimas compañeras sabiendo que todavía había algunas por nacer, porque lo que empezamos también a notar de las que habían nacido primero, andaban todavía rondando la zona y como que se habían agrupado en grupitos de dos, de repente veías 3 juntas, ¿no? Siguiéndose, y bueno, también a lo mejor, no sé si sea así, algún biólogo a lo mejor me lo puede confirmar o negar, pero a lo mejor venían a ver o a esperar a las últimas que todavía estaban haciendo, no lo sé. El chiste es que pues de repente regresaban al jardín y se daban sus vueltas. Ya para finales de septiembre, inicios del mes de octubre, ya fue cuando las dejamos de ver, ya se habían ido a otros lados. Y bueno, básicamente fue el proceso de las monarcas. Fue una experiencia muy padre. Yo puedo agradecer que al homeschool que pudimos presenciar esto. Cualquier niño lo puede ver en un libro, a lo mejor en un documental en YouTube y en 5 minutos ver cómo el proceso nace y todo, pero siento que la experiencia en general de todo el proceso de los 41 días que duró 42 días que duró el proceso completo, desde que vino la primera mariposa a poner los huevos cuando estaba yo podando hasta que se fue la última o que falleció la última, todo ese proceso a final de cuentas es conciencia para nosotros, ¿no? Me gusta pensar que, bueno, estamos dejando una conciencia en pro a la naturaleza, ¿no? De respeto a la naturaleza, de respeto al medio ambiente, que es necesario en la época en la que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, si este video sirve para eso, ojalá sirva como conciencia. Me gusta pensarlo así. Bueno, mucho del contenido pues está en nuestras cuentas de Facebook y de Instagram. Cómo fue el proceso casi el mismo día o al día siguiente ya estaba yo publicando lo nuevo que iba sucediendo. Este video pues es más como complementario porque les decía, bueno, no, a veces en las redes sociales no puedes poner el contenido completo de todo lo que realmente pasó y cómo sucedió. Pero bueno, por eso se hizo. Pero más que nada lo que queremos es hacer esto, ¿no? Ahora estamos en un proyecto, nos integramos a un proyecto que se llama, bueno, es una fundación en México, es una fundación gubernamental que se llama Fundación Territorio Monarca, en el cual lo que hacen son brigadas de monitoreo ciudadano. Es decir, cualquier persona podemos formar parte de esas brigadas, con que tú tengas el interés y las ganas de poder compartir de repente en donde vivas. De repente, si te toca ver mariposa, si estás en la ruta de la mariposa migratoria y te toca verla, bueno, poder monitorear y mandar esa información o fotos a la fundación, porque ellos lo que hacen es tomar toda esa información y poder más o menos establecer y darse cuenta de las rutas por las cuales pasa la mariposa migratoria, o si son mariposas locales, bueno, también un poquito conocer e identificarlas, que en esa región hay, si las viste, bueno, poderles tomar una foto, se mandan a una dirección de correo, si quieren lo puedo compartir en la descripción de este mismo video, un poquito a dónde mandas esa información. Quiero hacer un segundo video más, porque les pedí a los de la fundación que me mandaran el material que se requiere para capacitar, o sea, para formar más brigadistas, o sea, es más gente interesada, ciudadanos normales, ¿no? Pueden ser niños, pueden ser adultos, siempre te piden que mínimo sean 2, o sea, cuando tú ves una mariposa en la calle o en algún lado, que realmente 2 puedan confirmar si era una monarca, tomarle una foto, porque a veces vemos una y hay otras especies que se le parecen a la monarca, entonces que no sea una confusión y que digas, chispas, mandé de
de una queen o mandé de una virrey y no era realmente monarca, ¿no? Sino que realmente dos puedan confirmar si era monarca, le tomamos una foto y lo mandamos a un correo electrónico, que es donde reciben ellos toda la información. Ellos ya establecen si era migratoria o no era migratoria. En el otro video quiero compartirles cuál es la diferencia, cómo te puedes dar cuenta fácil de que si es migratoria o no lo es, ¿no? Que entonces era una local. Pero bueno, formamos parte ahora de este monitoreo ciudadano y cualquiera puede integrarse. La verdad es que no hay ningún requisito más que tener las ganas, tener el interés. Si quieres integrar a tus hijos, vale mucho la pena. Al final es hacer esta conciencia. Estamos buscando dejarles un mejor mundo de lo que sea posible, ¿no? No quiero pensar cosas negativas hacia el futuro que estamos dejando, pero queremos evitar un futuro feo, ¿no? Entonces, si podemos hacer conciencia en los niños, en las generaciones que vienen, pues sería maravilloso. Y bueno, ojalá que este video sirva un poquito para eso. Si alguien necesita alguna ayuda, algún apoyo, más que ayuda, comentarios, compártanlo todo lo que se pueda. Siento que vale la pena hacer esta conciencia. Cualquier comentario, cualquier duda, inquietud, escríbanla en los comentarios, con gusto los respondemos. ¿Cómo se dice? Se los pasamos a la gente más experta, los que sí saben, ¿no? Y para que les puedan ayudar o responder las inquietudes que tengan. Y bueno, pues básicamente es todo. Y compártanlo mucho, lo voy a compartir no solamente aquí en el canal de Escueleando en Casa, sino también en nuestros perfiles de redes sociales para divulgar y bueno, ojalá se pueda compartir mucho y llegue a muchas personas, ¿no? Es un proceso muy bonito y si alguien quiere tener esa experiencia también en casa es posible, ¿no? No es mucha ciencia lo que hicimos. Básicamente empezó con las asclepias. De alguna manera nos decía uno de los de la fundación que la mariposa monarca detecta la asclepia, como que la planta libera alguna sustancia como tipo feromonas, hagan de cuenta, y de alguna manera las monarcas alcanzan a identificar esa esencia a kilómetros y entonces van y la encuentran, ¿no? Entonces llegan y llegan a la planta, ¿no? Entonces la encuentran desde lejos. Entonces, a lo mejor alguno tenga la oportunidad de vivir el mismo proceso ya teniendo algunas plantas a lo mejor en sus jardines o en algún lugar y puedan vivir la misma experiencia que vivimos nosotros, que la verdad es que nosotros disfrutamos muchísimo, nos dejó mucho aprendizaje y mi esposa quiere hacer un video de los aprendizajes, ¿no? Algunos hasta filosóficos, ¿no? Pero muy bonito. Pero bueno, les mando un abrazo muy grande, les deseo mucho éxito, compartan, comenten y estamos en contacto. Bye.